Nadie pierde su frecuencia de la nada. Lo que ocurre es mucho más sutil y mucho más importante. Hay días en los que todo parece alineado. Tu mente está clara, tu cuerpo ligero, tus decisiones fluyen sin esfuerzo. No estás forzando nada, simplemente estás presente. En esos momentos la vida responde con sincronías, con calma, con una sensación interna de dirección. Y hay otros días en los que, aún sin que haya pasado nada grave, algo se desorganiza por dentro. Te levantas cansado, tu respiración es corta, tus pensamientos vuelven a los mismos temas. Y poco a poco, sin darte cuenta, sientes que tu energía se vuelve pesada. La mayoría cree que eso es bajar la vibración, pero esa explicación es incompleta. Porque la frecuencia no se pierde, la frecuencia se revela. Lo que cambia no es tu energía, es el punto desde el cual la estás sosteniendo. La verdadera pregunta no es por qué a veces te sientes bien y otras no. La pregunta real es desde dónde estás viviendo la mayor parte del tiempo. La mayoría de las personas vive desde un estado automático, no porque esté dormida, sino porque siempre observa la vida desde el mismo lugar interno. Un lugar construido por hábitos, defensas, memorias y reacciones antiguas. Ese lugar tiene una frecuencia, y esa frecuencia crea repetición. Por eso puedes aprender mucho, entender mucho, escuchar muchos mensajes elevados y aún así sentir que la vida no cambia del todo. No es falta de conocimiento, es permanencia en el mismo punto de observación. Cuando el observador no cambia, la experiencia se repite. Aquí es donde muchos se confunden con la idea de alta vibración. Alta vibración no es un estado emocional pasajero, no es estar animado, no es pensar positivo, no es evitar emociones incómodas. Alta vibración es estabilidad interna. Es cuando tu mente, tu cuerpo y tu emoción no están luchando entre sí. Es cuando no necesitas sostener una imagen, ni controlar cómo te perciben, ni forzar cómo deberías sentirte. Es coherencia. Y la coherencia no nace de la intensidad, nace de la presencia. Muchas personas solo se sienten bien cuando todo afuera está en calma, cuando nadie las contradice, cuando nada las desafía, cuando la vida coopera. Pero eso no es alta vibración, eso es comodidad. La verdadera frecuencia se revela cuando algo te incomoda. ¿Cómo respondes cuando algo no sale como esperabas? ¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando alguien te confronta? ¿Qué ocurre dentro de ti cuando aparece el miedo, la duda o la incertidumbre? Ahí está tu señal real. No en tus mejores momentos, sino en tus microreacciones diarias. Desde una perspectiva energética, tú no estás enviando pensamientos al campo. Estás enviando estado. Y el estado no se define por lo que dices, sino por lo que sostienes cuando nadie te está observando. Tu campo no transmite palabras, transmite coherencia o fragmentación. Por eso tantas personas sienten que manifiestan a veces sí, a veces no. No es aleatorio, es directamente proporcional al nivel de estabilidad interna que logran sostener. A lo largo del día, la vida no responde a lo que deseas, responde a lo que mantienes. Aquí hay algo clave que muy pocos comprenden. El sistema nervioso no entiende de espiritualidad, entiende de seguridad. Si tu cuerpo vive en alerta, en tensión, en defensa constante, no importa cuántas ideas elevadas tengas, tu energía volverá una y otra vez al mismo punto base. Por eso no basta con entender, hay que habitar. Alta vibración no se alcanza empujando emociones hacia arriba. Se cultiva creando un espacio interno donde nada necesita ser rechazado. Cuando luchas contra lo que sientes, generas fricción. Cuando observas sin huir, generas integración. Y la integración es vibracionalmente mucho más alta que la positividad forzada. Este es el punto donde muchas personas se sabotean sin saberlo. Intentan mantenerse arriba todo el tiempo, y al hacerlo, se desconectan de su cuerpo, se desconectan de su respiración, se desconectan de la información real que su sistema les está dando. Y tarde o temprano, esa desconexión pasa factura. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás ignorando el proceso. La verdadera maestría no es subir y bajar menos, es permanecer. Permanecer presente incluso cuando algo se mueve por dentro. Permanecer consciente cuando aparece la incomodidad. Permanecer observador cuando la mente quiere reaccionar. Ahí ocurre el cambio real. Porque cuando el observador se vuelve consciente de sí mismo, se crea un pequeño espacio entre lo que sucede y la reacción automática. Ese espacio es silencioso, pero poderoso. Y en ese espacio, la vida empieza a reorganizarse sola. No porque la estés controlando,
sino porque dejaste de interferir. Si esto está resonando contigo, escribe ahora mismo en los comentarios. Mi energía se estabiliza, no se persigue. Escríbelo con calma, no como una afirmación vacía, sino como un recordatorio. Porque cada vez que eliges estabilidad en lugar de esfuerzo, algo se ordena por dentro. Y si este mensaje te está ayudando a observarte con más claridad, dale like al video. Eso permite que este contenido llegue a más personas que están cansadas de forzar estados y quieren vivir desde coherencia real. Sigamos. Cuando empiezas a ver la vibración como un estado sostenido y no como un pico emocional, algo cambia profundamente. Dejas de juzgarte por cómo te sientes en ciertos momentos y comienzas a observar desde dónde estás respondiendo. Ya no te preguntas, ¿cómo subo mi energía? Te preguntas, ¿desde qué lugar interno estoy viviendo ahora? Y esa sola pregunta cambia tu relación con la vida, porque no necesitas huir del miedo, no necesitas eliminar la duda, no necesitas controlar el resultado, solo necesitas no perderte en la reacción. La mayoría de los conflictos no nacen de lo que ocurre, sino de la velocidad con la que reaccionamos. Y esa velocidad viene de un sistema que nunca aprendió a descansar en presencia. Cuando aprendes a quedarte un segundo más observando, sin intervenir, sin interpretar, sin justificarte, algo se afloja. Y cuando algo se afloja, la energía se reorganiza sola. Esto no es magia, es coherencia fisiológica y energética. Cuando tu respiración se vuelve más profunda, tu mente se aquieta. Cuando tu mente se aquieta, tu campo se estabiliza. Cuando tu campo se estabiliza, la realidad responde distinto. No porque la controles, sino porque dejaste de fragmentarte. En la próxima parte vamos a entrar en algo muy específico, el punto exacto donde la mayoría pierde coherencia sin darse cuenta. No en grandes crisis, sino en momentos pequeños, cotidianos, invisibles. Ahí está la clave. Y cuando lo veas con claridad, vas a entender por qué no necesitas subir la vibración, sino dejar de abandonarla. La mayoría de las personas cree que pierde su energía cuando algo externo acontece, una conversación difícil, un imprevisto, una decepción, una palabra mal colocada. Pero eso es solo la superficie. La verdadera desconexión ocurre antes, en un lugar mucho más silencioso. Ocurre en el instante en que la atención se cierra. No es dramático, no es intenso, es casi imperceptible. Es cuando dejas de estar aquí y empiezas a vivir desde una interpretación automática. Ese momento es clave, porque no reaccionas a lo que sucede, sino al significado que surge dentro de ti. Y ese significado casi nunca es nuevo. Viene de una memoria, de una expectativa, de una defensa antigua que se activa sin pedir permiso. Ahí la frecuencia no cae, simplemente se desplaza hacia lo conocido. La mente cree que está protegiendo, el cuerpo cree que está anticipando, pero lo que realmente sucede es que el presente deja de ser vivido como es y pasa a ser filtrado por el pasado. Ese filtro tiene una vibración, y esa vibración crea continuidad. Por eso muchas personas sienten que la vida se repite, no porque el universo no escuche, sino porque el punto interno desde donde observan sigue siendo el mismo. La energía no responde a lo que deseas cambiar, responde a desde dónde estás mirando. Cuando la atención se contrae, aunque sea un poco, el cuerpo entra en microdefensa. La respiración se vuelve más superficial. El pecho pierde amplitud. La mente se acelera. Nada de eso es errado, es humano. Pero cuando no es observado, se convierte en estado dominante. Y el estado dominante es la señal más fuerte que emites. La mayoría vive así sin percibir. Cumple tareas, responde mensajes, toma decisiones, pero desde un lugar interno que no está presente. Está reaccionando, anticipando, corrigiendo, justificando. Eso cansa, eso pesa, eso fragmenta. Y después se busca elevar la vibración como si fuera algo externo, algo que se añade, algo que se conquista. Pero la verdadera elevación no es agregar nada, es dejar de abandonar el centro. Alta vibración no es subir, es permanecer. Permanecer abierto cuando algo se mueve. Permanecer respirando cuando surge tensión. Permanecer consciente cuando la mente quiere tomar control. Ese es el entrenamiento real.
No ocurre en meditaciones largas ni en momentos ideales. Ocurre en lo cotidiano, en lo simple, en lo que pasa desapercibido, en una pausa antes de responder, en un segundo extra de respiración, en no reaccionar inmediatamente a un pensamiento. Cada vez que eliges permanecer, aunque sea un poco, algo se reorganiza por dentro. El cuerpo aprende que no necesita contraerse para estar a salvo. La mente aprende que no necesita correr para tener control. Y la energía encuentra espacio para estabilizarse. Eso es elevación real. Por eso intentar forzar estados elevados suele generar el efecto contrario, porque el cuerpo siente presión, y donde hay presión, hay resistencia, y donde hay resistencia, hay fragmentación. La coherencia nace cuando nada es empujado. Cuando comienzas a observarte sin juzgarte, sin corregirte, sin exigirte ser diferente, algo suave acontece. El sistema se relaja, la respiración se alarga, la atención vuelve al cuerpo y la vibración se eleva sin esfuerzo. No porque hiciste algo especial, sino porque dejaste de interferir. Ese es el punto que transforma. No se trata de controlar pensamientos, se trata de no desaparecer dentro de ellos. No se trata de eliminar emociones, se trata de no perder presencia cuando aparecen. La mayoría no pierde energía porque siente miedo, duda o cansancio. La pierde porque se identifica totalmente con eso y se esquece de sí misma. Cuando te recuerdas en medio de la experiencia, todo cambia. Recuerdas tu respiración, recuerdas tu cuerpo, recuerdas que estás aquí. Y ese recuerdo, aunque sea sutil, cambia la señal que emites. El campo responde a estabilidad, responde a coherencia, responde a presencia sostenida. Por eso pequeñas prácticas internas tienen efectos profundos cuando se repiten, no porque sean técnicas, sino porque entrenan familiaridad con un nuevo estado. El cuerpo aprende por repetición, no por explicación. Y cuanto más familiar se vuelve la presencia, menos necesitas pensar en vibración. Ella se convierte en base, no en objetivo. Tal vez, al escuchar esto, algo en ti ya esté reconociendo ese punto silencioso donde normalmente te pierdes. Tal vez ya hayas notado cuántas veces por día tu atención se va sin que percebas. Y si eso está claro ahora, tal vez haga sentido escribir en los comentarios: observo antes de reaccionar, no como promesa, sino como reconocimiento consciente del lugar donde todo cambia. Cuando ese reconocimiento ocurre, algo se alinea, no afuera, adentro, y desde ahí la vida comienza a responder de otra forma, no porque cambió el mundo, sino porque cambió el punto desde donde lo miras. La verdadera elevación no es un pico, es una base, y esa base se construye con presencia suave, repetida, honesta, sin lucha, sin presión, sin exigencia espiritual, solo con atención viva. En la próxima parte vamos a cerrar este movimiento mostrando cómo esta presencia se convierte en un estado natural, estable, silenciosamente poderoso, no como disciplina rígida, sino como forma de habitar la vida sin perderte en ella. Cuando eso acontece, ya no necesitas buscar alta vibración, porque dejaste de salir de ella. La verdadera transformación no ocurre cuando entiendes algo nuevo, ocurre cuando dejas de volver automáticamente al mismo lugar interno. Ese es el cambio más profundo que una persona puede experimentar, y casi nunca es ruidoso. No viene acompañado de euforia, no trae fuegos artificiales, no se anuncia. Simplemente un día reaccionas diferente, y en ese instante silencioso algo se reorganiza. La mayoría busca señales externas de cambio. Espera sentir más energía, más motivación, más claridad constante. Pero la transformación real es más sutil. Se manifiesta en lo que ya no haces, en la reacción que no ocurre, en la tensión que no se instala. Ahí está la verdadera elevación. Cuando la presencia se vuelve estable, no necesitas vigilarte, no necesitas corregirte, no necesitas sostener una imagen espiritual. Algo en ti aprende a quedarse, y quedarse cambia todo, porque cuando te quedas no abandonas el cuerpo,
Cuando te quedas, no corres hacia la mente. Cuando te quedas, no te pierdes en el impulso. Te habitas. Ese es el estado que altera la señal que emites. La vida no responde a tus deseos más intensos, responde a tu estado más frecuente. Y el estado más frecuente no se construye con momentos especiales, sino con cómo atraviesas lo ordinario. Cómo escuchas, cómo esperas, cómo respiras cuando nada extraordinario está ocurriendo. Ahí se define tu frecuencia base. Muchos creen que necesitan hacer algo más para estabilizar su energía, pero casi siempre necesitan hacer menos. Menos interferencia, menos control, menos interpretación automática. La estabilidad no se crea empujando hacia arriba, se crea soltando lo que te saca del centro. Y lo que más te saca del centro no son los eventos, es la urgencia de reaccionar a ellos. Cuando esa urgencia se disuelve, la energía se asienta sola. No porque hayas aprendido una técnica nueva, sino porque tu sistema dejó de estar en alerta constante. La alerta consume energía, la presencia la conserva. Por eso, cuando empiezas a permanecer más tiempo en el cuerpo, algo se aclara naturalmente. El pecho se abre sin esfuerzo, la mente pierde velocidad, y en ese espacio la percepción se vuelve más limpia. No ves la vida como amenaza, no la ves como algo que tienes que controlar, la ves como algo que ocurre mientras tú estás aquí, y esa diferencia es inmensa. La mayoría de los conflictos humanos no vienen de lo que pasa, sino de la incapacidad de permanecer con lo que pasa, de la fuga constante hacia la interpretación, el juicio o la anticipación. Cuando esa fuga disminuye, la realidad cambia de textura, no porque todo se vuelva perfecto, sino porque deja de ser pesado. La ligereza no es ausencia de dificultad, es ausencia de resistencia interna innecesaria. Ese es un estado vibracionalmente alto. No porque niegue nada, sino porque integra todo. Integrar no es aceptar pasivamente, integrar es no fragmentarte por dentro. Cuando algo duele y sigues respirando, integras. Cuando algo incomoda y sigues presente, integras. Cuando algo se mueve y no huyes, integras. Y cada integración fortalece tu centro. Ese centro no es una idea, es una sensación corporal de estabilidad. Es sentir que estás aquí aunque la vida se mueva. Y desde ese centro, tus decisiones cambian, no porque pienses mejor, sino porque respondes desde otro lugar. La vida empieza a encontrarte diferente. No te empuja igual, no te desafía igual, no te repite las mismas situaciones con la misma intensidad, porque la señal cambió, no por un acto heroico, sino por una presencia sostenida. Quizás mientras escuchas esto, empieces a notar que ya no necesitas buscar experiencias elevadas, que lo elevado comienza a revelarse en lo simple, en una caminata, en una pausa, en una respiración consciente mientras todo sigue igual afuera. Eso es madurez vibracional. No confunde intensidad con profundidad, no confunde emoción con coherencia. Y cuando esa madurez se instala, algo curioso ocurre. La vida empieza a cooperar sin que lo pidas, no como premio, como reflejo, porque el campo responde a estabilidad, y la estabilidad no es rígida, es flexible, es móvil, es viva. Es la capacidad de moverte sin perderte. La mayoría no pierde energía porque el mundo es difícil, la pierde porque se abandona internamente cada vez que algo se mueve. Pero cuando dejas de abandonarte, algo se recompone. No te vuelves indiferente, te vuelves presente. Y la presencia es magnética, no por lo que atrae, sino por lo que deja de dispersar. Tal vez este sea el momento de reconocer eso en ti, no como una meta futura, sino como algo que ya comienza a ser posible ahora. Tal vez incluso haga sentido dejar registrado en los comentarios: permanezco incluso cuando algo se mueve. No como una promesa vacía, sino como una elección consciente de volver al centro cada vez que lo notes. Ese gesto sencillo refuerza el estado desde donde eliges vivir. Porque cada vez que eliges presencia en lugar de reacción, algo se alinea. No afuera, adentro. Y desde ahí,
la vida responde con más claridad. No porque se vuelva más fácil, sino porque deja de ser confusa. En la próxima parte vamos a ir todavía más profundo. Vamos a hablar de cómo este estado se consolida a lo largo del tiempo, cómo se vuelve natural y por qué, una vez que se instala, ya no necesitas sostenerlo conscientemente. No como técnica, no como disciplina, sino como una nueva forma de estar vivo. Y cuando eso acontece, la pregunta ya no es cómo elevar la vibración. La pregunta desaparece, porque te quedaste. La madurez real no se nota en lo que muestras, sino en lo que ya no necesitas demostrar. Hay un punto en el camino en el que la energía deja de buscar validación externa y empieza a sostenerse por sí sola. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque aprendiste a permanecer. Permanecer cambia la relación con todo. Con el tiempo comienzas a notar que ya no reaccionas igual. No porque nada te afecte, sino porque ya no te pierdes dentro de lo que te afecta. El movimiento sigue existiendo, pero no te arrastra. La emoción aparece, pero no te define. El pensamiento surge, pero no toma el control. Ese es el verdadero cierre del proceso. No es un final dramático, es una base estable. La mayoría cree que el despertar es una experiencia intensa, pero la integración es silenciosa. Ocurre cuando el sistema deja de saltar entre estados y encuentra un punto interno donde puede descansar sin apagarse. Descansar no es rendirse, es confiar. Y la confianza es una frecuencia alta, no porque todo salga como esperas, sino porque ya no necesitas que todo salga como esperas para estar bien. Ese cambio interno es profundo, libera energía, ordena la atención, devuelve presencia al cuerpo. Desde ahí las decisiones cambian. No tomas decisiones para compensar carencias, no eliges desde urgencia, no actúas para probar tu valor, actúas desde claridad. Y la claridad no grita, no se justifica, no se acelera, simplemente está. Cuando la claridad se instala, algo curioso ocurre. La vida empieza a simplificarse. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejan de multiplicarse por reacción. Muchas situaciones que antes se repetían pierden fuerza. Algunas se disuelven, otras cambian de forma. No porque hiciste algo para cambiarlas, sino porque ya no encuentran el mismo punto de agarre en ti. La energía sigue su curso natural cuando no la bloqueas con miedo, control o expectativa. Eso es coherencia viva. La coherencia no es rigidez, es alineación flexible. Es poder moverte sin romperte. Es adaptarte sin perderte. Es sentir sin fragmentarte. Y cuando ese estado se vuelve familiar, ya no necesitas recordarte todo el tiempo que debes estar presente. La presencia se vuelve tu manera natural de habitar el día. Caminas diferente, escuchas diferente, esperas diferente. Incluso el silencio cambia de textura. No es vacío incómodo, es espacio disponible. Ese espacio es creativo. Desde ahí, las ideas surgen con menos esfuerzo. Las relaciones se ordenan, las oportunidades aparecen sin ser perseguidas. No como magia, sino como consecuencia de una señal interna más limpia. El campo responde a eso. No responde a exigencias, no responde a ansiedad, no responde a intentos de control. Responde a estabilidad. Y la estabilidad se construye con pequeñas elecciones sostenidas. Respirar antes de reaccionar, escuchar antes de interpretar, permanecer antes de huir. Esas elecciones parecen simples, pero cambian todo. Con el tiempo ya no te preguntas si estás vibrando alto. Esa pregunta pierde sentido, porque la vibración deja de ser un objetivo y se vuelve una expresión natural de cómo vives. No necesitas elevarte, dejas de caer. Eso es libertad energética. No depende de circunstancias, no depende de estados emocionales perfectos, no depende de que la vida sea fácil. Depende de tu capacidad de quedarte. Quedarte cuando algo se mueve, quedarte cuando algo duele, quedarte cuando algo no es claro. Y al quedarte, descubres que siempre hubo un centro disponible.
Ese centro no te separa del mundo, te conecta sin desgastarte. Tal vez ahora puedas reconocer que el verdadero trabajo nunca fue cambiar la realidad externa, sino dejar de reaccionar desde el mismo punto interno. Y si ese reconocimiento ya está vivo en ti, quizá tenga sentido escribir en los comentarios: elijo permanecer, no como una afirmación vacía, sino como una ancla consciente del punto desde donde eliges vivir a partir de ahora. Porque cada elección consciente refuerza el estado que habitas, y cuanto más lo habitas, menos esfuerzo necesitas. Este es el cierre natural de todo el proceso, no una promesa futura, sino una forma distinta de estar presente hoy, no como alguien que busca elevarse, sino como alguien que dejó de fragmentarse. Desde aquí, el camino continúa solo, no porque haya más que aprender, sino porque hay más que vivir desde coherencia. Y cuando vives desde coherencia, la vida responde con claridad, no como recompensa, como reflejo. Ese es el verdadero final, y también un nuevo comienzo.